Globalcosmos.cl presenta Violencia intrafamiliar. Un silencio culpable. Palabras que hieren, golpes que marcan, destruyen los sueños de almas soñadoras, de almas en espera. Canciones felices que se alejan y se transforman en lamentos de silencio. La familia, un espacio para el amor, de pronto se convierte en un círculo de dolor, de miedos y de tristezas, convirtiéndose todos en testigos de un silencio culpable. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de programas Global Cosmos, Violencia Intrafamiliar, un silencio culpable. ¿Ya? Me presento, soy Mirza, coordinadora del Centro de la Mujer, y voy a presentar quienes nos acompañan en esta conversación que esperamos nuevamente poder entregar información, orientación y herramientas que a todas y a todos nos puedan servir. Hola, soy Bárbara Leighton, psicóloga del Centro de la Mujer. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Órdenes, soy el monitor del Centro de la Mujer. Hola a todos, mi nombre es Cecia Rojas, yo soy abogada del Centro de la Mujer. Gracias, chicos, por participar. ¿Ya? La idea de este programa es nuevamente continuar en la reflexión de la temática en la cual nosotros trabajamos y que vemos a diario y que consideramos que es necesario de transmitir mucha información para las personas que aún no saben mucho de esto, ¿ya? Vamos hoy día a conversar un poco de la ley que rige la temática de la violencia intrafamiliar y todos los aspectos que consideramos les puedan ser de utilidad, ¿ya? Un poco vamos a partir señalando qué es la ley Cecia, la ley de 20.066, qué abarca, qué implica, qué nos entrega. Bueno, la ley 20.066 es la que rige actualmente, está vigente, es la ley de violencia intrafamiliar. Es muy importante esta ley, tiene vigencia desde el año 2005 en adelante, y es importante porque fue la primera ley que abordó de manera integral el tema de la violencia intrafamiliar. Ya antes habían otros sistemas legales, pero era más que nada, no era algo como de forma completa, digamos. Como integral. Integral, exacto. Por lo tanto, es importante esta ley que vino a abordar el tema de la violencia intrafamiliar de una manera más completa, aun cuando después igual sufrió ciertas modificaciones, se ha ido completando con el tiempo, pero fue un hito en su época también, que el año 2005, ¿ya? La ley de violencia intrafamiliar, como lo dijimos también en el programa anterior, define lo que es la violencia intrafamiliar en el artículo 5 como todo maltrato, ya sea de carácter físico o psicológico, que afecte la integridad psíquica o psicológica de la persona y que proviene este maltrato de su cónyuge o excónyuge, y también hablamos que también había cierto... Líneas de parentesco. Líneas de parentesco, exacto. Hablamos de violencia intrafamiliar como lo que se entiende por familia tanto directa como familia extendida, familia política, ¿ya? Y también se da entre padres de un hijo en común, ¿ya? Es importante esto porque no necesariamente se exige que haya habido convivencia para que sea violencia intrafamiliar, ¿ya? Sí, eso es verdad, Uh-huh. porque muchas personas que no... Porque claro, en contexto de pareja, la ley señala que para que sea violencia intrafamiliar tiene que haber habido convivencia. Uh-huh. Sin embargo, quedan excluidas aquellas mujeres que son víctimas de violencia, pero que no han tenido convivencia, sino que una relación de pololeo donde efectivamente hay un hijo en común. Exacto. Entonces, eso permite que esa mujer pueda denunciar y tenga la prioridad de todas aquellas mujeres que denuncian la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Así es, también por eso es importante también conocer el concepto de lo que se entiende por violencia, porque no solo hablamos de cuando la violencia proviene del cónyuge o del ex cónyuge, que es lo que normalmente se pensaba, sino que también, como señalamos, cuando proviene de alguien o de parejas que tienen un hijo en común, ¿ya? Claro. Y también hablamos del tema que se agregó recientemente,
de la violencia económica, ¿ya? Pero se refiere al incumplimiento reiterado del deber de pagar alimentos, ¿ya? Cuando ese incumplimiento tiene por finalidad lograr el control de la persona a quien se le paga alimentos. También se agregó dentro del concepto. Claro, eso es también un avance más, ¿no es cierto? Yo creo que algo importante de señalar es que dentro de los tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Permite crear, ¿no es cierto?, la ley de violencia intrafamiliar, permite crear dispositivos, ¿no es cierto?, que van en auxilio de las personas que son víctimas o vulneradas por violencia. Dentro de ellos, CERNAMEC, los centros de la mujer, ¿no es cierto?, se crea esta infraestructura y se crea esta ley. Porque pareciese ser que antes, cuando la problemática de la violencia era un problema privado, donde el Estado no intervenía. Entonces, esta ley viene a dar cuerpo y viene a dar respuesta institucional del Estado a esta problemática. Entonces, por eso que es tan importante la ley 20.066. Sí, efectivamente, como señalas tú, y tal como también lo hablamos en el programa anterior, hablamos de la Convención Belén do Pará, y la Convención Belén do Pará es importante porque además de visibilizar el tema de la violencia contra la mujer, también da instrucciones a los estados partes, ¿ya? Y parte de esas instrucciones es efectivamente que sus leyes protejan a las mujeres, en este caso, que sufren, o a los que sufren violencia intrafamiliar. Entonces, cumpliendo ese mandato, como la Convención Belén do Pará está ratificada por Chile, cumpliendo ese mandato es que se crea, digamos, CERNAMEC y la ley 20.066, cumpliendo también con estos estándares internacionales. Yo creo que uno de los mandatos más importantes es que esta ley, si bien es cierto, no es exclusiva para una mujer, que también hay que dejarlo súper en claro, es que de una u otra manera busca garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. ¿Ya? Eso es muy y importante. eso es súper importante porque antes del 2005 la violencia no estaba reconocida, visibilizada, sancionada como tal. Entonces hoy día tener esta ley y tener la posibilidad de que una mujer genere un cambio, salga de una situación de violencia, es súper importante. Y aquí voy a hacer un pequeño, así como recalcar un tema que siempre nos pasa a nosotros que trabajamos en centros de la mujer, que aparece el tema de por qué centro de la mujer y no centros de hombres, para los hombres. Entonces ahí, importante señalar que esto da respuesta a una política pública y a estadísticas. La violencia es direccional y es mucho más alta de hombres a mujeres que viceversa. Entonces eso es importante que uno lo pueda difundir y que a las personas les quede claro que claramente hay políticas públicas porque hay brechas hacia la mujer, ¿no es cierto? Y es necesario garantizar derechos que, lamentablemente, y como lo hablábamos también en el programa pasado, tuvieron que ser ganados. No nacimos con esos derechos. Claro. Entonces, eso es súper importante y es importante de difundir, de poder... Claro. Efectivamente, Y sí. como lo señalamos también en el capítulo anterior, o sea, esto de la direccionalidad de la violencia no es azarosa. Pensar, y como lo señalan las estadísticas, 75% de la denuncia por violencia intrafamiliar corresponden o son efectuadas por mujeres, ¿ya? Exacto. O no sé, o también el tema de asesinatos dentro de relación de pareja o expareja, también principalmente afecta a la mujer. Entonces hay una problemática compleja, ¿no es cierto?, que se tiene que visibilizar, ¿no es cierto?, y que tiene que tener una legislación ad hoc a los tiempos, porque también es importante mencionar que la ley tiene que ir actualizándose. Efectivamente. Sí, disculpa, y como para profundizar un poquito en eso, también debemos señalar que, bueno, la Organización Mundial de la Salud declaró la violencia contra la mujer como pandemia. Ya en atención precisamente a las estadísticas que hay, es que la violencia intrafamiliar se clasifica dentro de este digamos, concepto, porque también, como dijimos, la violencia contra la mujer específicamente es transversal. ¿Cierto? Como lo hablamos, no hay diferencia entre estrato económico, entre raza, entre... Exacto. Entonces es importante también la visibilización. Es transversal, es direccional, Exacto. y es generacional. Exacto, sí. Entonces, por eso que es importante transmitir eso,
¿ya? Que son avances y que las personas lo tengan claro y que de repente no es antojadizo que sean atención especializadas para Sí. mujeres. A propósito de eso, quería agregar que muchas veces también se sale este argumento como de, no, es que hay falsas denuncias. El porcentaje de falsas denuncias en esta materia es muy bajo. En realidad es una cifra muy mínima. Al contrario, son más los relatos que son de verdad y que justamente la estadística comprueba esto. Claro. A raíz de eso, igual lo que me ha tocado ver a mí es que muchas veces dicen que por qué, como sin hacer nada, como que actuaron o decretaron una orden de alejamiento, ¿ya? Es importante señalar que las medidas cautelares de las cuales vamos a hablar más adelante son precisamente cautelares, son preventivas. Por lo tanto, al haber un riesgo eventual, se decreta y se actúa antes de investigar, porque precisamente se está ante un riesgo. Claro. Eso Exacto. es importante Y también eso es señalar. importante, ¿no es cierto? Entonces, ya una vez que tenemos un poco claro que la violencia hoy día está reconocida y está sancionada a través de esta ley 20.066, nuevamente señalar que existen distintos tipos de violencia que la ley reconoce, pero vamos a señalar los más importantes como la violencia física, la violencia psicológica, la económica y la sexual. No sé si quieren referirse un poco más en específico a alguna en particular, definirla. Tal vez la psicológica, que muchas veces nos encontramos con relatos de mujeres que dicen, no, la verdad es que no me pega, entonces no estoy sufriendo de violencia, pero ¿qué pasa con las malas palabras, las humillaciones, las descalificaciones, las denostaciones, ¿no es cierto? Son violencia. Sí. Respecto a eso, igual voy a dar como una definición como más desde el rol práctico, más como que una definición formal. Podemos entender la violencia psicológica como todo acto que busque generar un malestar a la mujer solo por el hecho de ser mujer y que se utilizan diversos argumentos como para poder generar esa violencia. El ser mamá, el estrato económico, el lugar de trabajo. Dentro de la relación de pareja esto también afecta mucho, así el tema del control, preparar un escenario en donde la mujer cada vez se vea minimizada, se vea insegurizada para que el hombre pueda satisfacer en el fondo la necesidad de dominancia, subir su ego a través de disminuir la personalidad, la autoestima de otra persona. En Y la el fondo, autonomía, la, muchas veces. la autonomía, así destruir la dignidad, eso es violencia Efectivamente. psicológica. ¿Y qué ocurre a través del tiempo que te van diciendo, oye, no sirves para nada, que eres Mm. tonta, que eres floja, ¿quién te va a querer como yo? Y con Sí. la repetición uno Mírate lo cómo cree. estás. Exacto. Entonces, eso en la medida que va transcurriendo el tiempo se va viendo como algo normal, Mm, ¿cierto? Y también ahí el descenso importante, ¿no es cierto?, de mi autoestima Mm. también juega un rol transversal y súper trascendental claro. en estas situaciones, en esta jerarquización de poder. Sí. Si eso es lo complejo y lo grave de la violencia psicológica. Sí, y sobre todo si pensamos que esto, si se normaliza a la hora de conversarlo entre pares, no, es que eso igual es normal, mi marido igual me dice cosas así, o me dice cosas peores, pero no es para tanto. Cuando uno escucha ese tipo de comentarios buscando el apoyo para ver, quizás esto como que me hace ruido, y recibes la opinión totalmente contraria, pucha, eso no sirve en el Claro. fondo, po, porque no te ayuda como a cuestionar que quizás eso está mal, porque el entorno en sí está validando prácticas machistas, prácticas violentas y abusivas. Eso es justamente el entorno que muchas veces va perpetuando, va perpetuando estas formas de relacionarse violentas. Y frente a eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá como para poder orientar y señalar que se puede salir de la violencia y que es necesario reconocerla. ¿No? Y también yo creo que hay otro tema que es súper importante poder mencionarlo. Si estamos visibilizándolo dentro de un contexto familiar, a lo mejor hay hijos, hijas, y esos también son víctimas indirectas de esta situación. Entonces también Hijos. empiezan a reproducir estas formas que ellos aprendieron de comportarse o de relacionarse. Entonces también no hay que minimizar la violencia psicológica, no hay Claro. que justificarla. Es Sí. grave, es el inicio No, a las claro, otras violencias. Claro. Además que es importante decir que se denuncia y que se Exacto. puede denunciar, porque nos encontramos muchos relatos de mujeres que nos dicen, pero si yo fui a denunciar esto y me dijeron que
que fuera al tribunal, que los hechos no constituían, no, porque no viene con lesiones, no, Porque no. no me pegó. Exacto. Entonces, no, la violencia psicológica, tal cual ustedes la estén viviendo, tienen que relatarla y tienen que solicitar ser denunciada. Y ahí también recalcar que es denuncia. ¿Ya? La constancia no nos sirve porque no genera ningún proceso. ¿Ya? En eso es importante hablar un poquito de la denuncia, ¿no es cierto? Sí, claro, efectivamente, como hemos estado hablando, es importante que quien esté sufriendo este tipo de violencia, ya sea física, psicológica, violencia económica, violencia sexual, puede denunciar. Y la forma de denuncia es, bueno, existen varias, pero la más común es ir a Carabineros, ¿cierto? Y exigir que a uno le tomen la denuncia, ¿ya? Carabineros no solamente tiene que recepcionar la denuncia y es el tribunal el que decide o califica si los hechos constituyen o no violencia intrafamiliar, ¿ya? También, como señalamos, se puede ir directamente al juzgado de familia a hacer la denuncia o al juzgado de garantía en caso de, excepcionalmente, a fiscalía. La PDI también puede recepcionar denuncias y también a través del canal virtual de la página del Poder Judicial como trámite fácil. También se puede, ¿no es También cierto? se puede, Entonces, efectivamente. cualquier mujer que requiera hacer una denuncia, recomendamos principalmente Carabineros, ¿no es cierto? Porque todos sabemos sabemos llegar al retén más cercano a nuestro domicilio. Posteriormente, si no quieren ir a Carabineros, está la PDI, que es una institución bastante similar, y si no, Tribunal de Familia directamente, en ventanilla, y tienen que ir muy tempranito para poder ver la posibilidad de que les tomen la denuncia. Y también tenemos la fiscalía, ¿no es cierto?, donde también se puede ir a ver la posibilidad de denunciar, sobre todo aquellos hechos que son constitutivos ya de mayor gravedad, De delito, ¿ya? Pero exacto. igual eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ujú. Algo importante en relación a las denuncias, que no es menor, un dato estadístico, es que casi el 50% de las denuncias efectuadas corresponden a mujeres entre 30 y 44 años de edad. O sea, ahí vemos también que se segmenta etariamente la violencia y la denuncia. Ujú. También son datos que hay que ir considerando. Exacto. Sí, eso es verdad, que no hay que dejar de lado ni de mirar, ¿no es Exacto. cierto? Ahora un poco les vamos ya una vez que ya hemos hecho la denuncia en Carabineros, ¿no es cierto? Tenemos que ya los hechos están tomados ya por la institución correspondiente, y ahora estos hechos Carabineros o la PDI o la institución los manda de acuerdo a las características de lo que se está denunciando, o a Tribunal de Familia, ¿no es cierto?, o a la Fiscalía para que se vea en la sede del Tribunal Sí, de Garantía. efectivamente, bueno, la ley 20.066 se divide básicamente en dos grandes áreas, ¿ya? Una área es lo que conoce el Tribunal de Familia y otra área es lo que conocen los juzgados de garantía. ¿Cuál es la diferencia cuando va uno y cuando va otro? La diferencia precisamente es del tipo de violencia, ¿ya? Si constituye o no delito. Si no constituye delito, va al juzgado de familia, ya en el juzgado de familia se conoce lo que es denuncia por violencia psicológica, violencia económica en ciertos casos y violencia sexual también cuando no es constitutiva de delito, ¿ya? Si constituye delito, es conocido por los juzgados de garantía, ¿ya? Y además, junto con la denuncia también es importante señalar la posibilidad de solicitar una medida cautelar o una medida de protección, ¿ya? Las medidas cautelares están reguladas en la ley 20.066 y dentro de ellas podemos pedir, por ejemplo, lo más comúnmente conocido, la orden de alejamiento, ¿cierto? Que es lo que principalmente se buscar que el agresor se aleje, o cuando viven juntos también se puede solicitar la salida del hogar común del agresor. Eso ¿ya? es súper importante. Es importante, exacto. Es muy importante porque es una buena herramienta, digamos, que permite poder a la mujer de forma inmediata durante el día que la persona, o como se ve el hombre que ejerce violencia, salga del hogar en común, y así se puede iniciar este proceso con la medida cautelar, que es la prohibición de acercamiento. ¿No es cierto? Sí. O sea, tener súper claro que obtener una medida cautelar es obtener una prohibición de acercamiento. Ujú. ¿No es cierto? Generalmente a menos de 200 metros, a la casa o el lugar donde se encuentre la mujer. Exacto. Ahí yo creo que también hay algo O la víctima. que es súper importante,
que la persona también que es quien tiene la medida de protección que la haga cumplir. Exacto. Porque ¿qué ocurre si yo acepto que esta persona a la cual tiene la prohibición de acercarse a mí, yo le permito que se acerque? Ujú. Esa medida se va, ¿no es cierto? Se va a Se vulnerar. va a vulnerar. Exacto. Y después ya no va a tener como este rigor. Entonces Ujú. es lo más probable que se vuelva a romper una, a quebrantar otra y otra vez. Finalmente, el Exacto. agresor no respeta la medida de Exacto. protección porque no se le denuncia. Entonces, Exacto. lo que tiene que hacer una víctima que tiene una medida de protección y que el agresor o el ofensor o el hombre que ejerce violencia se le acerca es llamar a carabineros y Exacto. denunciar este acercamiento que se llama desacato, ¿no es Ujú, cierto? exacto. Es como un nuevo delito. Es un delito Es el un nuevo. efectivamente. Y es importante hacer la denuncia por desacato porque no basta con llamar a carabineros y que lograr que él se aleje, ¿cierto? Sino que exigir también hacer la denuncia por desacato para que se genere una nueva instancia y quede constancia efectivamente de que se incumplió la medida cautelar. Ya ello genera obviamente otras consecuencias que incluso puede llegar a prisión preventiva en caso de un incumplimiento reiterado. Exacto, porque incumplir una medida cautelar es un delito grave. Exacto. Y es importante eso, transmitirlo para aquellas mujeres que tienen medida cautelar y que a veces no denuncian, es que tienen el derecho a denunciar, Ujú, porque claro. además el hecho de que se denuncie va a evidenciar y va a poder, así se va a poder ver en la estadística la gravedad del delito y la gravedad del incumplimiento de estas medidas cautelares, porque en realidad es la única forma. Es la única forma de que se pueda cumplir a Ujú. través de la denuncia. Y en ese sentido también, si una mujer digamos, es víctima de desacato y el hombre que ejerce violencia se acerca a su casa, pero Carabineros no llega para tomar esta denuncia, acercarse a Carabineros y hacer la denuncia del desacato y Sí. exigir también su derecho, ¿no? Exacto, sí, también se puede efectivamente ir directamente a Carabineros a hacer la denuncia si es que por alguna razón Carabineros no puede acercarse en ese momento. Y para terminar también señalar la diferencia entre las medidas cautelares y medidas de protección. Uno también puede solicitar, y los fiscales, en este caso el Ministerio Público, tiene la facultad de solicitar ciertas medidas de protección que pueden ser, por ejemplo, rondas periódicas de Carabineros, pueden ser el contacto telefónico prioritario, una alarma personal, entrega de celulares, ¿cierto? Esto en casos ya más graves y que se requiera, ¿cierto?, tener un seguimiento de la persona que está siendo víctima, en este caso la mujer víctima de violencia. Exacto, y estas medidas, digamos, de protección, la verdad es que buscan dar mayor seguridad a la mujer Sí. frente a esta situación de violencia que está pasando, que genera miedo, que genera angustia, ¿no es cierto? Y que es súper entendible, que afecta el estado emocional de la mujer, porque hay una persona violenta que intenta acercarse hacia ella, entonces es importante en ese sentido que las mujeres sepan que si hay una medida cautelar, que es prohibición de acercamiento, pueden denunciar su incumplimiento y que si hay medidas de protección por lo menos van a tener la posibilidad a veces de rondas periódicas que sabemos que a lo mejor deberían ser mejor, pero la verdad es que ahí entramos a otro problema que tiene que ver con las dotaciones que tienen las comunidades, ¿no es cierto?, de carabineros para poder cumplir, pero también existe, por ejemplo, las líneas 800, que son el fono familia que se le entrega a la fiscalía a una mujer que está sufriendo una situación de violencia constitutiva de delito. Ya también sabemos que los tribunales de familia sí hoy día están otorgando las rondas periódicas, También, ¿no es sí, cierto? efectivamente, se están otorgando rondas periódicas, que eso también es una medida de protección, las está otorgando el juzgado de familia junto con las cautelares. Y eso es súper importante porque toda acción que busque protección hacia la mujer o hacia la víctima, ya, porque vamos a hablar de la víctima más en general, pero sí en el caso nuestro de la mujer, ayuda a que la mujer pueda sentirse más tranquila, que confíe mucho más en el sistema, porque también eso es un tema que nosotros tenemos que trabajar, que las mujeres se atrevan a denunciar, que crean, ¿no es cierto?, que existe esta ley, que existen estas opciones que antes no existían y que la mujer podía ser violentada y no tenía nada que hacer, ¿no es cierto? Sí, exacto. Es importante señalar que si una mujer no está escuchando, tiene alguna duda respecto de lo que hemos estado conversando, de la denuncia, de esta medida de protección, ¿no es cierto?, se puede acercar a nuestro centro, Cochrane 506, esquina Josefina, acá en la comuna de La Calera, y se le puede dar una orientación.
Ya, eso sí, súper importante entonces, Cochrane 506, Centro de la Mujer, ahí los vamos a atender para atender cualquier duda, consulta, orientación, ¿ya? Igual tenemos un ciclo de programas en que vamos a seguir hablando de esta temática, reforzando las ideas, porque como compañeros y equipos hemos entendido que es necesario reforzar, porque aunque nosotros a veces tengamos claro algunas cosas, sabemos que hay personas que no, y que no Sí, saben. tienen que varias existe- dudas, efectivamente. Es Exacto. importante a veces aclarar y que ojalá puedan ver y escuchar este programa para ver si es que a través de la información entregada a veces se puedan atrever a denunciar, atrever a consultar, ir al centro, quizás si es que tienen alguna duda. Exacto. Si tienen alguna duda, entonces nosotros vamos a seguir reforzando los conceptos en relación a la temática y al trabajo que se realiza acá en la comuna de La Calera y que abarca las comunas de Hijuelas, Nogales y La Cruz, porque estamos disponibles para cualquier mujer mayor de 18 años, víctima de violencia en contexto de pareja o expareja o padre de un hijo en común que necesite ser orientada, informada y si voluntariamente quiere, podemos hacer una intervención psicosocial y jurídica. Siempre queremos también transmitir que nosotros consideramos a la mujer como una sujeta de derecho, quien va a tomar sus propias decisiones. Nosotros no vamos a imponer ni siquiera ni la acción que tenga que desarrollar, ni las decisiones que tenga que tomar. Sin embargo, vamos a mostrarle cuáles son las opciones. Les vamos a decir, mira, esto está pasando y estas son las opciones. Así que ahí vamos a estar y vamos a continuar con este ciclo, pero en este minuto vamos a hacer una pequeña pausa para volver en un ratito más para continuar con temas tan importantes como este con una nueva invitada. Nos vemos. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. Hola, nuevamente comenzamos esta interesante conversación y le damos la bienvenida a nuestra visita, que es la Cabo Primero, que se va a presentar. Hola, buenas tardes. Soy la cabo primero Valeria Maurira Palma, encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar de la Séptima Comisaría La Calera. Muy bienvenida. Ya contarles Gracias. que con la Cabo nosotros llevamos ya un trabajo de coordinación súper importante y agradecerle enormemente porque ella nos facilita muchos acompañamientos de las mujeres y muchas denuncias, ¿ya? Pero primero les vamos a contar y que nos cuente la Cabo desde cuándo, o prefieres que te diga Valeria. ¿Cómo le como Ya, digo? ¿Cómo? Valeria, ¿desde cuándo está esta unidad de, no es cierto, porque yo antes pensaba que se llamaba unidad de la familia, pero se llama unidad de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Oficina de Violencia Oficina. Intrafamiliar. Ya. ¿Desde cuándo está? ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que está en la Séptima Comisaría de La Calera. Claro, bueno, la Oficina de Violencia Intrafamiliar se encuentra funcionando desde que se activó el Plan 2.0. Ya antiguamente la Oficina de Violencia Intrafamiliar trabajaba de acuerdo a los cuadrantes. Hace 2 años a la actualidad, la Oficina de Violencia Intrafamiliar se instaló una oficina en infraestructura en donde hay una funcionaria a cargo, ¿ya? Y ella se encarga de poder tener un trato preferente para las víctimas de violencia intrafamiliar. Cuéntame, ¿y esta oficina trabaja con algún turno en especial en la comisaría o pueden ir en cualquier horario y siempre va a haber una persona que esté a cargo de esta oficina? Bueno, la Oficina de Violencia Intrafamiliar tiene un horario extendido de 24 horas 7, como se dice. 24/7. Sí. Ya. Esa oficina ya si no está en horario de oficina atendiendo, están los módulos de guardia para la atención, donde está el funcionario de guardia que está a cargo. Él tiene las llaves para poder acceder a esta oficina y hacer un trato más preferente y una acogida, digamos, más en que se encuentre cómoda la víctima. O sea que cualquier mujer que acuda
a la séptima comisaría va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea atendida en esta oficina especial y se le pueda Exactamente. tomar su denuncia. Exactamente, en un lugar apartado donde no se sienta incómoda por el, digamos, por el ruido o que en los módulos de guardia es por otras personas. Está más expuesto. Claro, más expuesto Compre- a ese sentido. Comprendiendo también que es complejo ir a efectuar una denuncia, un relato, Exacto. si hay más personas alrededor, ¿no es cierto? Ahí se privilegia la privacidad del relato. Exacto, así. Esa es la idea, tener la oficina de violencia intrafamiliar para dar un trato preferente, primordial a la víctima de violencia intrafamiliar, apartado del lugar de los módulos de guardia y de lo que son la detención también. Qué importante, comprendiendo más aún que lo difícil que es que una persona se atreva a efectuar una denuncia, que una mujer se atreva a dar este pequeño gran paso de denunciar. Así que eso es muy, muy, muy importante. Exacto, es como, bueno, cosas que se van ganando, ¿no es cierto? Lamentablemente que no deberíamos, pero frente a la realidad que existe y a las altas tasas de denuncias de mujeres con violencia en contexto de pareja o expareja, tener este recurso es muy significativo, ¿no es cierto? Y desde ahí preguntarte, ¿no es cierto?, cuál es como la característica de tu experiencia de las mujeres que llegan a denunciar. Bueno, principalmente las personas que llegan a denunciar los hechos de violencia intrafamiliar son las mujeres, a raíz de que ellas son víctimas de hace mucho tiempo y deciden tener esta voluntad de llegar a la unidad y llegar a esta oficina de violencia intrafamiliar y poder denunciar estos hechos, en donde han tenido diferentes tipos de violencia, como la mayor parte son violencias psicológicas, o tanto de la mano como víctimas también de violencia física, económica, entre otros. Ah, exacto. Entonces, eso es como importante de transmitir y nuevamente como con eso corroboramos lo anterior, Sí. ¿no es Sí. cierto? Que ¿por qué existen políticas públicas hacia mujeres? Porque efectivamente, y aquí desde la realidad y desde el relato de alguien que vive todos los días la posibilidad de tomar denuncia, que son mucho más las mujeres que los hombres quienes son víctimas de violencia, ¿no es cierto? Claro. Y eso es importante de considerar. Valeria, la oficina de violencia solamente atiende a mujeres de La Calera o de la provincia. ¿Cómo es su...? Bueno, el hecho de que cualquier persona se presente a denunciar en la comisaría puede ser una denuncia que haya ocurrido en cualquier lugar del país. Se debe hacer la denuncia, y es obligación hacer la denuncia. Pero consistente en lo que yo estoy encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar es en el sector territorial de la séptima comisaría La Calera. Perfecto. Y sus sector es cuadrantes. ¿Qué sector es el sector territorial? ¿Involucra las comunas aledañas como Nogales, La Cruz y Juela? Exactamente, sí. La Calera tiene dos cuadrantes, que sería el sector de Artificio y el sector que es céntrico de acá del sector de La Calera. Ya. Ya, eso corresponde a la encargada de violencia intrafamiliar de la unidad de la séptima comisaría Calera. Como también sus destacamentos que corresponden a Nogales, Melón, Hijuelas, ver todas las mujeres que sean correspondientes a ese sector territorial pueden acudir a la séptima comisaría Calera para tener una denuncia con un trato preferente. Ya, súper, perfecto. Entonces transmitir eso, que mujeres de Hijuelas, Nogales, La Calera, de ambos sectores pueden concurrir a la séptima comisaría y hacer sus denuncias, aun cuando los hechos hayan ocurrido en Hijuela o Nogales, ¿no es cierto? O en diferentes O partes en del diferentes país. partes del país. Ya, pero por ejemplo, las mujeres de La Cruz, que también son de nuestra cobertura, contarles que me imagino que Quillota también de esta oficina, ¿no? Claro, efectivamente la cuarta comisaría de Quillota también mantiene una oficina de violencia intrafamiliar. Pero también ustedes pueden tomar la denuncia a las mujeres de La Cruz. Nosotros podemos tomar, que quede bien claro, De cualquier persona. cualquier Ya. persona víctima de violencia intrafamiliar puede acudir a cualquier unidad del país y denunciar un hecho. ¿Ya? Pero el hecho de que ser encargada de la oficina de violencia intrafamiliar de La Calera, me enfoco más en lo que es sector Claro. La Calera y sus destacamentos, que es Nogales, Melón y Hijuelas. Ah, perfecto. Ahora sí que nos queda claro. Cuando se va a hacer una denuncia, hay que solicitar, por ejemplo, voy a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Pasan al tiro directamente con la oficina de violencia intrafamiliar o
se tiene que solicitar? Cuando llega una persona a denunciar a la séptima comisaría, se va a encontrar con los módulos de guardia. Está el suboficial de guardia, le informa a qué es lo que va a denunciar, y el suboficial de guardia es el encargado de informar a la Oficina de Violencia Intrafamiliar para que tenga un trato preferente. Sí, Valeria, bueno, mi nombre es Francisca Hidalgo, psicóloga también de acá del centro. Hola. Yo creo que contar con esta herramienta al final que es la oficina, para nosotros como centro es súper bueno, súper positivo. Nosotros igual generamos el vínculo con las mujeres y le decimos como, no, en la comisaría está la cabo Valeria, entonces también cómo generar ese vínculo con ellas. También hace que, como decía Claudio, pues de repente hacer una denuncia es algo tan engorroso, de repente da vergüenza a las mujeres también que nos cuentan a nosotras, pues. Entonces que ellas cuenten con una unidad especializada al final para ellas preferente, como tú decías, Valeria, es algo súper positivo también para decirlo acá como canal, digamos, que se puede como pasar de voz a voz, que también yo creo que es súper importante contar con esta herramienta. Es súper positivo para nosotros la comuna, para el sector, así que igual destacar eso también. Claro, para que todas las personas sepan de que existe una unidad especializada en la séptima comisaría de La Calera, en donde van a ser atendidas tanto como hombres, mujeres o niños. Claro. Correcto. Así es. Cuéntame igual, Valeria, yo sé que tú igual mantienes un contacto permanente con las víctimas, ¿no es cierto? En una primera atención, ellas pueden, una vez que tú le tomas las denuncias, quedar como un poco vinculadas a Carabineros. ¿Es lo que me han contado algunas señoras? Sí, efectivamente es así. Nosotros trabajamos mediante estadística, ¿ya? Las estadísticas son que una víctima de violencia intrafamiliar, cuando es atendida por un funcionario de Carabineros, o en este caso por la encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, tiene una pauta que nivela esto, los índices de riesgo. Exacto. Ya está el nivel bajo, medio y el alto. De acuerdo a los índices de riesgo se activa el protocolo de procedimiento. Ya. Hay sí contactos telefónicos en donde se le hace un seguimiento telefónico a las víctimas de alto riesgo con la finalidad de evitar de que sean nuevamente visitadas por el agresor y que se incumplan lo que son las medidas cautelares o las medidas de protección otorgadas por Fiscalía y lo que es el tribunal. Ya. En ese caso, digamos, sobre todo en los casos de riesgo alto o vital también, porque estamos hablando de riesgo alto vital, ustedes tienen como un seguimiento, un monitoreo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ya, con el objetivo de ir viendo cómo está el estado de cada una de las situaciones en que ustedes han tomado conocimiento, ¿no es cierto? En ese sentido también tengo entendido que una mujer que va a la oficina, cuando ustedes le toman la denuncia, inmediatamente tienen plazos para que estas denuncias lleguen a los tribunales correspondientes. Bueno, el hecho de que se presenten a denunciar, se denuncia inmediatamente. Hay un plazo, sí, en que se demora la tramitación del papel, de lo que es el parte policial, que tiene que pasar por validación con el comisario y nuevamente al día siguiente es entregado en Fiscalía a Ministerio Público. Claro, eso es que al día siguiente ya el parte denuncia, ¿no es cierto?, pasa o al Ministerio Público o al Tribunal de Familia. Al Tribunal de Familia. ¿No es cierto? Dependiendo cuáles son los hechos. Por tanto, ahí recalcar igual que todos sepan, que todos y todas sepan que hay plazos. Y esa es una de las garantías también que esta ley nos trae, que se prioriza la violencia intrafamiliar y que se ponen plazos como para dar respuesta a esta denuncia, ¿no es cierto? Porque en algunos casos, sobre todo cuando el hecho es constitutivo de un delito mayor o tiene un riesgo mayor, la idea de las medidas de protección, las medidas cautelares son súper importantes, ¿no es cierto? Y ustedes ahí tienen una coordinación bastante inmediata con la Fiscalía, con Tribunal de Garantía, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Oficina de Violencia Intrafamiliar trabaja en conjunto con la Oficina de Órdenes Judiciales, que ellos son los que recepcionan y tramitan lo que son las medidas cautelares, las medidas de protección. Yo le hago seguimiento a esas medidas cautelares, a esas medidas de protección otorgadas por el Ministerio Público, en donde se hace también el seguimiento telefónico, como les manifesté, de las víctimas, tanto alto riesgo como los otros niveles de riesgo.
¿Qué tú le podrías transmitir a una mujer? ¿Cuál es la importancia de realizar una denuncia? Bueno. Desde tu experiencia, desde cómo tú, porque en este tiempo me imagino que tú has conocido a hartas mujeres y has podido ver qué significa el poder hacer una denuncia, ¿no es cierto? Bueno, bastante índice de violencia intrafamiliar. Es importante que sepan de que hay una oficina en donde a ellas se les va a hacer sentir cómoda, se les va a explicar sobre el proceso posterior a la denuncia, en donde se busca evitar, prevenir lo que son posibles femicidios, parricidios o delitos más graves. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros como funcionarios de Carabineros, como también los tribunales y Ministerio Público. Evitar lo que algunas lesiones o la que son femicidio, parricidio y todo eso. Un poco como lo que tú mencionabas hace un rato, Valeria, del riesgo alto, ¿no es cierto? Cuando el agresor quebranta medidas de protección, hay amenazas de muerte, tiene la opción, ¿no es cierto?, de tener porte o de armas. Todos esos son elementos que van configurando que una mujer esté en mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces es súper importante lo que tú nos acabas de mencionar, este vínculo, ¿no es cierto?, con Fiscalía y toda la labor que ustedes realizan. Así que, como decía mi compañera Francisca también, es muy, muy importante para nosotros como parte del equipo del Centro de la Mujer contar con la oficina y toda la labor que ustedes realizan acá en la comuna de La Calera y en las comunas aledañas. Yo lo que quería consultar es que, por ejemplo, en el centro han habido hartos casos que las mujeres dicen como no me tomaron la denuncia, o en otros lados, digamos, porque no habían golpes. Y yo creo que también es importante destacar eso, ¿no? Que la violencia psicológica también es denunciable, también es un hecho constitutivo de violencia. Yo creo que eso también es como importante recalcarlo y transmitirlo también, pues que no es solamente el golpe o que quede marca de repente, digamos, física. Yo creo que también es importante porque asimismo muchas mujeres dicen, claro, me maltrataba, como decían en el primer bloque, pues me maltrataba, me trataba garabatos, qué sé yo, pero nunca me pegó. Entonces desde ahí también se configura esta idea de que, claro, si no hay golpe no hay violencia. Claro, las víctimas tienden a normalizar estos hechos, por eso es importante, como dice usted, la violencia psicológica igual es denunciable. Ya, esto va al Tribunal de Familia, se puede solicitar lo que son las medidas cautelares. Claro. Para que no hayan a posterior desacato, ese tipo de delitos. Efectivamente, es importante como recopilando esto, ¿no es cierto? Sí. Señalar el valor de esta importante oficina que permite que una mujer sea recibida en condiciones amigables, claro. ¿Ya? Amigables porque cuando una mujer va a denunciar, va con mucho miedo. Cuando una mujer está viviendo permanentemente violencia, está con miedo, está con una autoestima baja, le cuesta relatar un poco y reconocer los hechos, ¿no es cierto? Muchas veces viene de una historia de desacreditación, por lo tanto va con el miedo de me van a creer o no. Sí, eso es verdad, porque no hay pruebas, sí hay pruebas, porque claro, también tenemos que señalar que obviamente hacer una denuncia también significa probar el hecho, ¿ya? Y en eso no podemos dejar de señalarlo. Sin embargo, claramente una mujer que hace una denuncia no está inventando los hechos, ¿ya? Y eso es muy fácil de poder clarificar en el relato. ¿No es cierto, Francisca? Como en el caso tuyo, que tomas como muchos relatos de mujeres que señalan esa aprensión. Claro, sí, respecto a eso también nosotros como centro y a toda la atención que nosotros damos, nunca nosotros vamos a desacreditar un relato. No podemos derechamente decir tú me estás mintiendo o dudar incluso. Cuando uno recibe el relato lo que tiene que hacer es acoger, escuchar, tratar de contener, porque claro, como decía la coordinadora recién, las mujeres llegan con miedo, llegan con esta idea de que me van a juzgar, no me van a creer, o tantas cosas que también en el ideal de la gente, digamos, es como el desacreditar que estas cosas, ella se lo buscó, qué sé yo, tantas cosas. Pero desde ahí yo creo que uno como funcionarios, digamos, de Centro de la Mujer o Valeria aquí de Carabineros, uno no puede desacreditar un relato, uno tiene que recibirlo, acogerlo,
contener y también ver desde ahí cómo se puede ayudar a la víctima. Y también comprender muchas veces que una mujer, no sé, inicia un proceso psicológico, un proceso terapéutico, lo deja, o inicia también un proceso, ¿no es cierto?, legal, jurídico, también, ¿no es cierto?, se retracta, entenderlo también que es parte, ¿no es cierto?, de su proceso, ¿ya? Efectivamente, sí. Que es demasiado complejo. Entonces ahí también viene la parte, ¿no es cierto?, de nosotros, de no criticarla, no cuestionarla, ni juzgarla. Hay que entender, ser empático en ese sentido. Evitar la revictimización. Exacto. En Y todas sus apoyarla, formas. en realidad. Apoyarla, porque hay que ser muy valiente para presentarse a denunciar. Igual yo, como encargada de violencia intrafamiliar, doy facilidades con respecto a las víctimas. A veces ellas tienen temor a que el vecino se entere de que va a la comisaría a denunciar, ejemplo, y acudo yo al domicilio y le realizo la denuncia allá. Nos consta eso. Eso nos consta y que además se agradece mucho, Sí. mucho. O ponerse de acuerdo telefónicamente, Claro. cuál es el momento más adecuado, ¿no es cierto?, de poder tomar la denuncia, que también es una garantía tremenda que hay en que nos da esta oficina, porque nosotros estamos, como señalábamos, en una coordinación permanente, principalmente con Valeria, para que justamente se active este protocolo de empatía, que se basa en no cuestionar, en tomar, digamos, de una forma cálida el relato y tranquilizar un poco a las mujeres. Porque eso es importante, porque llegan con mucha ansiedad, con mucho temor, entonces ya el señalarle que los hechos que está denunciando se van a tomar, ¿no es cierto? Y que de ahí se va a abrir un proceso y ese proceso le va a permitir a ella obtener medidas de protección, medidas cautelares, es súper importante. Es súper importante y que nos lleva, digamos, a tener confianza en el sistema de una u otra manera. Quisiéramos, efectivamente, tener más herramientas. Siempre son insuficientes, pero todo depende del caso, porque hay casos que tenemos salidas bastante rápidas y otros en que tenemos un riesgo mayor, más alto, y ahí hay más acciones que llevar a cabo, ¿no es cierto? Exacto. Pero ustedes siempre aplican una pauta de riesgo. Sí, la pauta de riesgo que nosotros tenemos un nivel, son 3 niveles, se las aplicamos a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes y con hijos en común. ¿Ya? Perfecto. Y ya si no se realiza de acuerdo a esas instrucciones, se realiza lo que son la pauta antigua que se realiza en el parte policial. Ah, perfecto. O sea, la pauta unificada de la que estamos hablando Unificada, claro. tiene que ver mucho más porque es una pauta que comparten las distintas instituciones Y que, evaluativa. claro, que están sujetas al área de la denuncia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los centros de la mujer, nosotros no tenemos esa pauta unificada, trabajamos con pautas propias, ¿ya? Pero es importante porque en esa pauta unificada, cuando hay una situación de violencia, se ve el riesgo y frente al riesgo es que se actúa, ¿no es cierto? Por tanto, es vital en contextos de pareja o expareja esta pauta que puede activar que ustedes realicen una u otra acción, ¿no es cierto? Exactamente, esa pauta se realiza cada vez que se va a acoger la denuncia y se le consulta personalmente a la víctima en donde tiene que responder sí o no a todas las preguntas de acuerdo a los hechos anteriores y hechos que vas a denunciar en el momento. Perfecto. Entonces, importante contarles eso también, que hay una pauta y que ahí cada mujer que denuncie va a poder visibilizar el riesgo en que se encuentra, ¿ya? Porque esa pauta es una pauta para la cual se hizo un estudio, se buscaron los factores más importantes y obviamente en los casos de riesgo alto vital existen medidas bastante importantes que a lo mejor no son muy conocidas, no son de mucho conocimiento público, pero existe un recurso que es el traslado a una casa acogida, que es un recurso con el que puede Carabineros activar, ¿no es cierto?, para aquellas mujeres de riesgo alto o vital, pero que voluntariamente quieran ser trasladados. Eso también es importante señalarlo, ¿ya? Claro, esa es una acta aparte que se realiza al momento de la denuncia, que de acuerdo al nivel otorgado por la pauta evaluativa, si arroja un nivel alto vital, esa se le consulta si quiere ser ingresada a una casa de acogida o si no.
Y ella responde y voluntariamente si desea acceder a ese beneficio o no accede a ese beneficio. Sí, eso es importante, pero también transmitir que existe ese recurso para una mujer que se Claro. encuentre en una situación de riesgo alto vital, que tema por su vida Sí. o la de sus hijos, y la de sus hijos, existe la posibilidad de que sea trasladada a una casa acogida. Existen a nivel nacional, en todas las regiones existen casas de acogida, y es a través de una denuncia, ¿no es cierto?, y de esta aplicación de la pauta, que una mujer puede tener la posibilidad de ser trasladada a una casa acogida. Es un traslado inmediato, donde la mujer ni siquiera tiene que volver al hogar en común, dependiendo de la situación en que esté, ¿no es cierto? Se le acompaña y se le traslada, en ese sentido es un sistema bastante seguro, porque lo que se busca justamente es proteger la vida de la mujer, Víctima. ¿ya? Y la vida porque está en riesgo, porque hay amenazas de muerte, porque en algunos casos hay intentos fallidos de femicidio, ¿ya? Que es el femicidio frustrado, donde la mujer es víctima de una situación tan violenta que logra salir y no se constituye este delito, ¿no es cierto?, que es Claro. femicidio. De hecho, el femicidio se considera la manifestación más extrema de violencia que puede sufrir una mujer, ¿ya? De allí es como esta conceptualización, lo grave que es. De hecho, desde Cernamec también hay un circuito intersectorial de femicidio. Es decir, esta problemática también se aborda desde el punto de vista institucional, interinstitucional. Hay muchos dispositivos, instituciones trabajando para abordar, ¿no es cierto?, esta compleja y lamentable problemática que afecta a las mujeres. Y que es efectiva, porque los femicidios son una realidad que no nos gustaría que existiera, pero que pasa, y que a veces, habiendo medidas cautelares, que es la prohibición de acercamiento, estas se infringen y la mujer es víctima de un femicidio que obviamente es un golpe tremendo que en lo posible no queremos, que siempre queremos evitar, ¿ya? Y por eso es importante informar, sensibilizar, orientar Visibilizar la violencia. y visibilizar la violencia. Muchas ¿ya? veces parte con un garabato. Claro. Exacto. Entonces, en ese sentido, como lo Pequeño que... insulto Exacto. Claro. Exacto. Sí. Exacto, no le golpea la mesa, también. golpea una pared, pero eso va escalando. Entonces, Valeria, disculpa, desde Carabineros se realizan trabajo como preventivo con la comunidad. ¿Cómo? Sí, exactamente. Como encargada de oficina de violencia intrafamiliar, acudo a establecimientos educacionales, Súper. enfocándome más en los adolescentes, Ya. explicando ya que el pololeo no va incluido en la violencia intrafamiliar, pero es como lo primordial. Claro. Y, Los primeros pasos de claro, repente, los ¿no? primeros pasos. el inicio de la Y relación explicarles sexual. a ellos lo que puede causar después una violencia intrafamiliar y evitar desde temprana edad que ocurran futuras agresiones. Ya. Realizamos charlas en establecimientos educacionales, en conjunto con la oficina comunitaria de la séptima comisaría calera, concurro a juntas de vecinos, Qué también a municipio, también he ido. Podríamos realizar un trabajo conjunto. Sí, Sí, con podríamos organizaciones hacer algo sociales. así para sí, poder sí. informar y que todos sepan lo que es la violencia intrafamiliar, incluyendo los adolescentes. Esta prevención temprana que es tan importante. Exactamente. Justamente, que bueno, este programa busca hacer eso, ¿no es cierto? Una herramienta preventiva a través de la información, a través de la orientación, para que todas aquellas mujeres que nos puedan escuchar, no nos puedan ver a través de la señal de Global Cosmos, puedan informarse, puedan escuchar lo que se puede hacer en esta temática. Cuando tú eres víctima de violencia, tienes que pensar que hoy día no estás sola, que hay instituciones que están abocadas a la temática de la violencia, que hay una ley que es un avance, ¿no es cierto?, que parte del 2005, imagínense, recién en los años 2000 aparece la ley de violencia intrafamiliar. Entonces hay avances importantes
en la temática de la violencia, que se puede denunciar, que se puede sancionar, que se pueden obtener medidas cautelares y que por otra parte existe, por lo menos acá, no por lo menos, existe también en Calera este centro que atiende a mujeres desde el ámbito más multidisciplinario, porque hay psicólogas, hay abogadas, hay trabajadora social, ¿no es cierto?, que busca entregar una atención también de primera acogida, de proceso interventivo, para que las mujeres se sientan apoyadas y en este caso también coordinarnos con Carabineros a través de esta oficina de la Cabo, ¿no es cierto?, para que aquellas mujeres que están complicaditas de hacer la denuncia y que hay que tomar en resguardo ciertas condiciones puedan recibir todas ese resguardo, ¿no es cierto? Desde ahí como aparece importante y fundamental la labor de la Cabo en esta respuesta a las mujeres víctimas de violencia y que queremos, ¿no es cierto?, que cada vez sean más las mujeres que si están, o sea, queremos que sean menos la violencia, pero que aquellas mujeres que lo vivan cada día sean más las que salgan de una situación de violencia, porque todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y a veces, y desde el relato de la mujer, pucha que es gratificante cuando nos dice qué distinto es estar tranquila, sin nadie que te mire mal, Sin miedo. sin miedo, sin angustia, sin que a alguien le parezca mal que tú, cómo te sientas, o cómo estés, o lo que tú hagas o no hagas, o que todo lo haces mal, ¿no es cierto? Eso lleva a que las mujeres se sientan distintas y ahí empieza a operar digamos, el trabajo en pos de mejorar su autonomía, ingresar a muchas mujeres al mundo laboral, porque no trabajan, porque aunque uno piense a estas alturas de los años, ¿no es cierto?, hay muchas mujeres que se dedican al cuidado de los hijos y con eso no se dan cuenta de que finalmente están en unas situaciones de desventaja porque no están generando sus propios ingresos y de una u otra manera depender de un otro genera ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Y nos encontramos con estos casos y desde el centro trabajamos en potenciar la autonomía, la autoestima de la mujer y el trabajo es permanente, ¿no es cierto, Fran? Sí. Son tanta la arista que al final se ven como descendidas, digamos, de las mujeres que viven violencia, ¿cierto? Como decía igual Valeria, el miedo, ya el hecho de tener que salir con cuidado de la casa, el no poder frecuentar algunos espacios, todas esas cosas al final afectan a la mujer que está viviendo violencia y ya todas estas medidas que ya sea poner la denuncia o las órdenes de alejamiento, todo esto que hablábamos anteriormente, van ayudando también a que la mujer pueda vivir su vida al final, po. Claro. Algo importante que hemos escuchado de muchas mujeres es que ellas a veces, una vez culminado su proceso, aconsejan a otras mujeres que están viviendo, ¿no es cierto?, violencia, y yo creo que eso también es súper importante. Es como inicia este proceso de reparación. Súper importante. Y uno de los indicadores de eso es todas aquellas mujeres que llegan al centro y llegan por demanda espontánea. Entonces, eso es gratificante igual dentro del trabajo. Con respecto a eso, sí me ha pasado en los hechos en que he atendido a víctimas de violencia intrafamiliar y después a la semana llegan con la amiga. Como orientándola, que la atienda, que también es víctima de violencia intrafamiliar, entonces eso uno se siente gratificada con respecto a que la atención es buena, que no sientan el miedo y que vayan a denunciar. Y ya si no pueden acudir a la comisaría, tomen contacto con la oficina de violencia intrafamiliar, se le puede hacer un trato más preferente. Valeria, a raíz de eso, ¿alguna forma de contacto, correo electrónico, teléfono que tengan que no sea ir presencialmente existe? Claro, están los números de la central de comunicaciones de la unidad, que es el 332 43 30 90, 332 43 30 90, y están los números de los cuadrantes también, que son 2 cuadrantes: artificio, que sería el 9622 87 200, 9622 87 200, y el cuadrante número 1, que es el sector céntrico y todas las poblaciones aledañas, que son el 9622 87 271, 9622 87 271.
Súper. Entonces, igual saber que hay distintos canales de comunicación para aquellas mujeres que no puedan, que no se atrevan o que quieran iniciar este proceso, se puedan comunicar. Ya existe esta unidad, y existe Valeria, que está permanentemente preocupada y ocupada en esta temática, ¿no es cierto? Y desde ahí le agradecemos su participación. ¿Qué mensaje tú quieres transmitirle a las mujeres que te están escuchando? Porque ya estamos como casi finalizando este programa. Claro, es importante que sepan que la Oficina de Violencia Intrafamiliar no solamente ve delitos de violencia intrafamiliar, también se puede atender delitos, vulneración de derechos, con NNA, niños, niñas y adolescentes, como también otros tipos de delitos que enfocan a nivel familiar. Perfecto, entonces ahí pueden acudir cualquier víctima, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar, también va a ser recibida y va a tener el mismo trato. Y eso es importante de transmitirle a toda la comunidad y agradecemos la participación de Valeria, agradecemos la participación de las compañeras y el compañero. Esperamos que haya sido un programa que les haya comunicado harto. Vamos a seguir con este ciclo de programas y les damos las gracias y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Globalcosmos.cl presentó Violencia Intrafamiliar, un silencio culpable. Un ciclo de 6 programas orientados a aumentar el conocimiento en temas de la violencia intrafamiliar en general. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Somos Cosmos Televisión.